el que puedas tener comunión con Dios está basada en la relación íntima que tenemos con la palabra de Dios, en la relación cercana que tenemos con su palabra, para que entonces sea una realidad en la vida del creyente. Ahora te voy a invitar a que me acompañes aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3. Fíjate, desde el versículo 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo los nuestros, los que ya hemos creído, los que somos nacidos de nuevo y le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, sino que la palabra habla de que Él perdonó los pecados de todo el mundo. La salvación y la bendición de Dios está disponible para todo el mundo, pero va a depender de nosotros que podamos llevar ese mensaje de salvación, que podamos testificar, que podamos impactar la vida de las personas, que podamos llevar el verdadero testimonio y el verdadero mensaje de salvación. Y continúa el versículo 3. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Algo muy importante que debe de suceder en nuestras vidas es que no veamos la palabra al revés. Tenemos que aprender a fluir correctamente en el mensaje de salvación, la gracia y la justicia de Jesucristo por nosotros. Y entonces en este versículo nos dice que bueno, pues Jesucristo ya murió por nuestros pecados, y no tan solo por los de nosotros, sino también por los de todo el mundo. Pero luego dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Muchas personas se confunden respecto a que si guardo sus mandamientos, es entonces que le conozco, es entonces que yo puedo agradarle a Dios. Aquí es donde debemos de poner una alerta, y es algo en lo que hoy quería meditar con ustedes y quiero meditar con ustedes, en que tenemos que aprender a leer la palabra y a darle el seguimiento correcto, el entendimiento correcto, porque cuando tú conoces a Dios y cuando tienes una relación constante con Él, con su palabra, con Él, con lo que Dios nos está enseñando en su palabra, entonces con toda facilidad vamos a poder guardar sus preceptos, sus mandamientos, la guía de todo lo que en nuestras vidas debe de ser provisto para que podamos decir que nuestro gozo es cumplido, y entonces podamos disfrutar una vida a la manera de Dios. Y entonces cuando tú y yo estamos leyendo la palabra, tenemos que enfocarnos siempre en lo que Jesús ya hizo por nosotros, para que no nos perdamos, porque entonces aquí la gente se confundiría si no vemos las cosas correctamente y lo volteas al revés, como que primero me pongo una regla, una ley, para que entonces yo pueda ser acepto delante de Dios. Si yo estoy metiéndome y sometiéndome a la ley y a sus mandamientos, entonces voy a poder disfrutar de conocerle, porque Dios se va a agradar de mí, porque Dios entonces me va a mirar bien y me va a favorecer, y entonces va a soltar y va a derramar su bendición. Y esto no es correcto, porque es como un síntoma que existe en el cuerpo de Cristo, como una dislexia espiritual, como aquello que no logra la gente poder entender correctamente, porque no tenemos todo el contexto de lo que dice la palabra, solamente tomar un versículo, una porción o la segunda parte del versículo o de la estrofa, que es lo que me conviene. La gente a veces ahí es donde se equivocan. Es como
Si pudiéramos decir la palabra río y la dices al revés, significa oír, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero entonces lo que debemos de hacer es que a través de buscar una relación y tener una relación correcta con la palabra de Dios, de estar meditando una y otra vez, de tenerla en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros oídos, y estar meditando una y otra vez. Cuando nosotros tenemos una relación con la palabra de Dios, esto nos va a llevar a conocerle. Y cuando nosotros le conocemos, vamos a poder entender, vamos a poder creer correctamente y nos va a llevar a poder disfrutar de la bendición de Dios, de la plenitud, del gozo de Dios que se debe manifestar en la vida del creyente correctamente. Y cuando esto sucede, en cuanto nosotros le conocemos y estamos guardando su palabra, vas a poder cambiar la actitud de tu corazón. Te vas a poder relacionar tan perfectamente con la palabra de Dios que empezarás a tener realmente una actitud diferente con todas las personas. Y ese es el objetivo de la palabra de Dios, que podamos testificar, que podamos manifestar en lo natural lo que la palabra de Dios dice que somos en Cristo y lo que Cristo es en nosotros. La gente cuando lee estos versículos dice: yo quiero conocer a Dios, pero ¿qué tengo que hacer para poderle conocer? ¿Qué tengo que hacer para que Dios se manifieste en mi vida? Para que su obra, su vida, sus milagros, los anhelos de mi corazón, el propósito de Dios alcance mi vida y entonces yo pueda estar cerca de Dios. Ocasionalmente, algunas amistades que tengo, que por algunas situaciones, afanes o motivo de su vida, piensan que yo estoy más cerca de Dios que lo que ellas pudieran estar si estuvieran meditando en su palabra constantemente. Y entonces de repente recibo una llamadita y me dicen: tú que estás más cerca de Dios, ayúdame a orar o pídele a Dios que me bendiga. Y ese no es el propósito de Dios, ese no es el evangelio, esa es la salvación, esa no es la verdad. La gente tiene que aprender a conocer a Dios y entonces, perdón, y entonces saber que cada uno puede tener esa verdadera relación con Dios, disfrutar de su propósito de vida, manifestar, testificar y vivir a la manera de Dios por el conocimiento de su palabra. Y déjame decirte que hay personas que en lo natural pudiéramos decir que son extraordinariamente inteligentes, con una memoria, con una carrera tan destacada, pero están vacíos de la vida de Dios. Y todo eso trae grandes y graves problemas. Llámese problemas de su salud, llámese problemas emocionales, carácter, sus matrimonios, sus familias, sus vidas destruidas. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios. Y entonces, cuando no se está dando una relación constante, una relación continua con la palabra de Dios, entonces las personas piensan que no hay una buena comunicación con la palabra de Dios. Y realmente, ni con Dios, ni con su Espíritu Santo, ni llegar a poderle conocer bien, sobre todo el que la gente no se siente tan favorecido de parte de Dios, cuando todos somos iguales, cuando Dios nos ha dado a todos la misma porción de su Espíritu Santo, la misma fe, todos tenemos el mismo Espíritu de Cristo que ha venido a morar en nuestros corazones. Y entonces lo único que necesitamos hacer es que la comunicación sea correcta con la palabra de Dios, pero esto es personal. La gente no puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes la palabra de Dios y si tú no abundas en palabra de Dios, pero de una manera correcta, por lo que dice la palabra, entonces diríamos, es sencillo, pero todo requiere esfuerzo, todo requiere que estemos cooperando con la palabra de Dios para poder disfrutar
del amor incondicional de Dios, cuando nosotros disfrutamos del amor incondicional de Dios, entonces verdaderamente vamos a poder estar plenos, llenos de gozo. Y déjame darte una buena noticia: vas a poder tener una mejor relación con todas las personas. Tú vas a poder dar del amor incondicional para todas las personas, así como nosotros recibimos el amor incondicional de Dios y lo disfrutamos. Cuando lo disfrutes verdaderamente, entonces Dios verdaderamente va a tener la oportunidad de que por su palabra le puedas conocer. Más bien tendremos nosotros la oportunidad que por su palabra, y entonces se va a manifestar en nuestras vidas que es su propósito, que recibamos su amor incondicional y que lo podamos llevar hacia las personas. Fíjate, como un ejemplo, en el tema de algunos, y esto es muy conocido y muy dado en todos lados, reunión para matrimonios. Vamos a tener una reunión para matrimonios porque el matrimonio debe de ser más exitoso, y hay muchos problemas en el matrimonio, y que se la pasan peleándose, y que se la pasan gritándose y ofendiéndose. Y entonces tratan de hacer una dinámica en donde la gente o los líderes piden a los matrimonios que, bueno, escríbele una cartita y dile que cuáles son sus errores, lo que no te gusta, lo que más te gusta. Y entonces abre tu corazón, exprésale lo que sientes. Y ese es el peor error. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que estás retándolos a que se estén ofendiendo cada tiempo. Pocas personas llegan a tener el entendimiento correcto de que el decirse las cosas es hasta ahí y borrón y cuenta nueva. Pero ese tipo de comunicación es incorrecto, y entonces llevan a las parejas, a los matrimonios, a estarse diciendo las cosas. Sin embargo, cuando nosotros disfrutamos del amor incondicional, y cuando hablamos a las personas, en el ejemplo de los matrimonios, cuando les dices, háblate con amor, manifiéstale tu amor incondicional, no le digas más cosas, entonces empiezas a tener un panorama de vida diferente, porque lo único en lo que piensas es en dar ese amor incondicional, como el amor que Dios nos ha dado. Y entonces nosotros pensamos que recibir la verdad del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, es hablarles a las personas con la verdad. Pero a veces el hablarles a las personas con la verdad, de querer también, y es algo en lo que nosotros nos equivocamos mucho, me refiero a todos los cristianos, cuando queremos hablar con las personas con la verdad, a veces llegamos al extremo de llevarlos a un estrés en donde pudiéramos ofenderlos. Pero cuando nosotros disfrutamos del amor incondicional de Dios, y realmente lo estás viviendo y realmente lo estás disfrutando, vas a poder cambiar. Y ahí es donde aplicamos lo que dice Romanos 2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder ver la diferencia de vivir el amor de Dios. Y entonces, apropiarnos de lo que dice la palabra, la fe que obra por el amor, porque el amor de Dios es maravilloso. Dios no nos golpea, Dios está listo para enseñarnos, para estar con nosotros, para tener esa relación, esa comunicación perfecta, agradable, y que le conozcamos a través de su palabra, a través de la verdad del Evangelio de Jesucristo, y de saber, conocer y entender que Él ya lo hizo todo. Primera de Juan 2:4 nos dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus preceptos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, si la verdad
del Señor está en nosotros por su palabra, si la verdad de Dios está en nosotros por su palabra, vamos a guardar su palabra y entonces vamos a poder manifestar esa vida a la manera de Dios en una relación constante, perfecta, que nos va a llevar a vivir una grandísima y maravillosa bendición. Y el versículo 5 nos dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, tenemos que poner súper atención a la palabra de Dios y a lo que el Señor nos quiere enseñar respecto a tener una relación perfecta con Él, a tener una relación verdadera, una relación íntima que nos lleve a cumplir nuestro propósito y a vivir en plenitud de vida. Entonces, si tú estás manifestando el amor de Dios para con todas las personas, para contigo mismo, para con todos los que te rodean y para con todas las personas, entonces verdaderamente vamos a saber que estamos en Él. Y entonces no vas a estar como que pensando y diciendo, quiero perfeccionarme en el amor de Dios y cómo le voy a hacer. Y Dios enséñame cada día y te la vas a pasar toda la vida queriendo perfeccionarte en el amor de Dios. Sin embargo, conocer de su palabra, recibir y percibir esa imagen perfecta de Dios que ya mora en nosotros por su Espíritu Santo, pues nos va a poder llevar y enseñar a vivir esa maravillosa relación con Dios, con su Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, y que podamos expresarlo al 100%. Yo te aseguro que cuando tú lo hagas, vas a estar pleno, vas a tener ese gozo cumplido. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, y recibimos de la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.